Encontramos nuevamente aquí en Testimonios que Inspiran. Y ahí acabas de ver en pantalla nuestra amada Marisol, quien hoy nos viene a compartir la promesa de Dios, una restauración personal, una restauración que pasó de unión libre a matrimonio y del cual hoy, sin duda alguna, esto te va a inspirar a poder ver que para Dios no hay nada imposible, aún si hoy te encuentras fuera de un pacto matrimonial y esta unión el Señor la ha establecido, la ha cuidado y la llevará a una restauración. Mi amada Marisol, gracias por no callar, gracias por venir a exaltar el nombre de nuestro amado celestial. Te dejo ahí el tiempo para ya no hacerla más de emoción. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Marisol y muchos me conocen porque sé que a muchas chicas de Inspira están conmigo este día. Y nada, quiero darle la gloria y la honra a Dios porque Él lo ha hecho. Bueno, mi testimonio empieza cuando conozco a mi esposo actual. En ese momento era una persona diferente, yo era católica y yo sentía que Dios no me amaba. Esa era mi verdad. Yo venía de personalmente venía de una vida libre, desordenada, hasta que actualmente mi esposo me habló de Dios. Yo lo negaba y un día Dios me habló a través de su mamá. Me dijo muchas verdades que yo sentía que ahí empecé a creer en Dios y empecé a buscarlo. En ese momento me quedo embarazada, conociéndolo en el 2016, conociéndole a mi esposo. Y él me hablaba de Dios y yo lo negaba, yo le decía que Dios no me amaba, que nunca Dios me había escuchado. Y ahí empezó el proceso, siento que empezó el proceso desde el 2016. Yo vivía una vida, como digo, desordenada y a través del tiempo Dios fue construyendo una familia que tanto anhelaba. Yo tengo dos hijas que no son de mi matrimonio actual y, y mis hijas, yo soy de Formosa, vine a Buenos Aires y siento que empezó Dios a restaurarme. En el 2017 nos mudamos todos juntos, yo con mi esposo y mis dos hijas, más la hija de él que es conmigo, y empezamos una vida. Pero atrás de esa vida había una vida desordenada, como digo, y, y como estábamos en unión libre, no nos llevábamos bien, nos peleábamos, vivíamos peleando, era una vida de desorden, pero yo buscaba de Dios. En el 2018 conozco a una vecina que, que me invita a ir a la iglesia cristiana. Empiezo a ir a esa iglesia y empiezo a conocer de Dios, no a Dios. Empiezo a conocer de Dios y, y fue como obrando en mi vida, pero yo tenía el anhelo de muchas veces de conocerlo. Yo siento que él siempre me buscó y fui yo una mujer terca que siempre le daba la espalda. En el 2018 yo me bautizo, eh, pero sin conocer a Dios. Me bautizo porque me decían en la iglesia donde yo iba, me bautizo, solamente bautizarme, pero sin dejar mis pecados, porque yo seguía tomando, seguía de fiesta, seguíamos peleando, seguíamos en unión libre. En el 2019, sí, empeora y viene la pandemia
que es en el 2020. En el 2020 viene uno de los hermanos de él y empieza a hablarme de Dios. Eh, el hermano de él, de mi esposo, eh, siempre me predicaba de Dios y me decía que yo tenía que orar, que yo tenía que perdonar. Había tanto rencor en mi vida que, que yo me sentía enojada conmigo misma, me sentía como en una cárcel, que, que quería salir, pero estaba atrapada. Eh, por mucho tiempo buscaba, oraba, sentía que oraba, pero no era lo suficiente. Yo con mi parejas en ese tiempo, eh, yo seguíamos peleando, más la pandemia también, que no salíamos a ningún lado, seguían más discusiones por la familia de él, por muchas cosas pequeñeces, pero se fue haciendo más desorden. En el 2020 nos compramos el auto, empezamos a cambiar económicamente porque él consiguió un buen trabajo, eh, empezó a irnos bien y, y supuestamente económicamente nos iba bien. En el 2020 él se compró una moto, nos compramos una moto, un auto, pero como era pandemia no podíamos salir tampoco. Entonces, como digo, pero también entró más pecados, porque el dinero te lleva a eso, ¿no? Al alcohol, fiesta o esas cosas. En el 2021 nos mudamos, cambiamos de casa, una casa más linda, porque ya viene en el 2021, 2021, viene fines de 2021, viene uno de los hermanos con su esposa y le dimos la casa que teníamos nosotros y nos mudamos a la nueva casa. Parecía que todo iba a cambiar, pero empeoraron las cosas, porque a fines de 2020 yo lo encuentro con una mujer eh, que me era infiel y en ese tiempo yo decido que no quería vivir más esta vida. Eh, Él da un viaje a Mendoza con su hermana en el auto, nosotros nos quedamos acá con mis hijas. Eh, entonces yo lo llamo y le digo, tenemos que decidir, ¿es Dios o el mundo que llevamos? Yo ya no quiero vivir más en este mundo de alcohol, yo ya había probado drogas también, tomaba mucho porque yo, si no era un viernes que no tomaba, no era yo, vamos a decir, ¿no? Entonces, yo le digo que busquemos a Dios, que nos entreguemos a Dios porque ya no quería esa vida. Eh, Él me dijo, bueno, cuando volvió de las vacaciones, que él se fue, volvió y seguía lo mismo. Ahí nos fuimos a la costa, que era en verano, en diciembre del 2020. Nos fuimos a la costa y las cosas seguían más frías. Incluso yo ya no lo soportaba, ya no quería estar con él porque era todo cuestionamiento, era todo, él fue eh, acá en la casa, no quería comprar nada, incluso teníamos mucha plata, ganábamos mucha plata, pero él no quería estar en la casa, era como, yo era la peor enemiga de él. Eh, entonces, yo venimos de las vacaciones y yo ya lo venía diciendo, yo me quiero ir, yo no aguanto esto. Y no me importaba el dinero, ya no me saciaba nada, estaba que, perdón por la palabra, pero ya no me gustaba esa vida que llevaba, que era repugnante, voy a decir, ¿no?
no me hallaba conmigo misma, yo tenía dos hijas adolescentes y para mí no estaba bien. Y mi hija de tres años, creo que tenía 3 años. Y entonces yo le dije, bueno, si no cambias, me voy. Pero como era siempre la amenaza, yo me voy y siempre me quedaba. Entonces Eh, clamé a Dios y le dije a Dios, Señor, ya no quiero esta vida y yo no puedo salir de esto. Me cuesta porque yo a mi esposo lo tomaba como un Dios, porque me había dado todo, porque había querido a mis hijas, porque me ha aceptado con mis hijas. Entonces era, para mí se volvió como un idólatra. Lo idolatré a él, pero clamé a Dios. Yo conocía de Dios. Le pedí a Dios salir de esta vida. Llegamos de las vacaciones, que era un sábado. Él se va ese sábado a las 5 de la tarde y vuelve el domingo a las 10 de la mañana. Yo ese día no dormí nada. Y ese día agarró mis cosas, teníamos un departamento que estaba vacío, que estaba cerca de mi casa. Teníamos un departamento que estaba vacío y agarro mis cosas, mis hijas y me voy. Enojada, molesta, pero me voy. No, no me importó nada. Lo único que llevé mis cosas, lo personal, mis hijas y me fui. Ahí teníamos cama en ese departamento, bueno, casi estaba todo amoblado. Lo único que llevé fue una tele, pero nada más. Y ahí en el 2021, enero 2021, empezó el proceso de yo con Dios. Como dicen Salmo 88, 18, ¿no? Que me llevará al desierto y me, alejará de mi compañero. Y fue así. Dios me llevó al desierto. Eh, Cuando yo me doy cuenta, me voy de la casa, él se siente como libre, libre para que yo no lo estaba tosigando, yo no, eh, bueno, había muchas cosas que no me gustaban de él. Él entró en drogas, en el alcohol, en mujeres, pero yo venía y le suplicaba, le decía para volver y él no, que yo he hecho mal para merecer esta mujer. Era las peores yo era la peor mujer que en ese momento era para él. Y me aferré a Dios. Yo hablaba con su mamá y la mamá me decía, ora. Y yo le decía, pero Caro, ¿no ves lo que pasa con tu hijo? Yo quería hacerlo ver lo equivocado que estaba él y para que se doblara a Dios. Yo lo quería convencer. Hasta que un día Dios me habló y me dio una palabra, porque yo le había dicho a Dios, yo recuerdo en las madrugadas que en un tiempo buscaba restauración matrimonial con Dios. Y todos salían, ahí me salió Inspira, pero todos eran casados. Yo salía de una unión libre, yo estaba en una unión libre. Yo decía, ¿cómo puede restaurarse mi matrimonio si yo estoy en unión libre? Solamente la única cosa que no une son mi hija, no va a restaurar. Entonces, Dios me había dado una palabra que era eh, Ruth 3:10 y 11, que lo tengo, bueno, si lo buscan, porque no lo tengo a mano, pero es una palabra muy, muy hermosa. Y ahí empezó el proceso de sanidad en mi corazón. Ahí empezó el proceso de mi vida conociendo a Dios.
y Dios que me conozca a mí. Empecé a, me decían, me acuerdo que yo fui a mi iglesia y yo le decía que si podía orar por mi esposo, y ellos me decían que por algo Dios me había sacado de ese hombre, que ese hombre no era para mí, tal vez Dios tenía otro hombre para mí. Entonces yo le decía, pero ¿cómo Dios no va a destruir una familia para armar otra? Dios no es ese. Yo tenía esa convicción acá en el corazón que sí iba a restaurar. Y, y había algo, anhelaba algo que era orar. A veces el enemigo me atacaba tantas veces que a veces tenía ganas de tirar la toalla, vamos a decir. Pero había algo en mi corazón que decía, no lo voy a hacer. Y un día, muy madrugada, me levanto y, y recuerdo que yo le dije a Satanás, tú no te vas a llevar a mi esposo. Tú no te vas a llevar a mi esposo, ni a mi hija, ni me vas a destruir, ni te vas a llevar mi familia. Dios me va a vencer y mi familia se va a restaurar y yo me voy a casar. Y fue tanto la convicción que había en mi corazón que seguí orando. Buscaba oraciones. Eh, yo en madrugadas, me acuerdo que en ese tiempo, en el 2021-22, en junio del 2021, empezó a desarrollarse la compañera de oración. Y en ello aparece mi compañera, una compañera de oración que ahí empezamos nuestro proceso. Eh, Como ella es de México, hay, hay como 3 horas de diferencia y cuando era madrugada allá, acá era de noche allá. Y nos poníamos a hablar toda la noche. Y ella fue uno de los pilares en mi restauración personal como matrimonial porque nos desahogábamos y orábamos y le entregábamos todo a Dios. Después en el 2022 llega el grupo de Inspira, que era de discipulado, y, también me anotó ahí, en en el grupo de discipulado. En ese grupo fue un apoyo muy grande porque yo siempre fui una persona muy sincera con las chicas porque yo sentía que estábamos en el mismo proceso. Eh, Empezamos a contar nuestro testimonio y orábamos. Y era tanta la fortaleza que cuando yo iba a tirar la toalla, yo le pedía a las chicas, chicas, necesito oración, y ellos se ponían a orar por mí, igual que mi compañera de oración, y fue una guía muy, muy grande para mí. Eh, una de esas cosas a mí me ayudó un montón. En el 2022 yo me mudo porque ya decido, yo me mudo en otra casa porque ya decido dejar de venir en la casa de mi esposo porque veía tantas cosas. Él empezó lo bueno de todo esto y por la gracia de Dios, nunca él me dejó de mantener, nunca él se olvidó de mí, nunca agarró y dijo, bueno, voy a, me voy a alejar. Él siempre era todos los meses, me pasaba, pagaba mi alquiler, yo no me preocupaba, yo no trabajaba. Y eso también eso me ayudó un montón a aferrarme mucho a Dios. En ese tiempo mm, mi familia, todos se alejaron de mí. Yo tuve problemas con mis hijas, las dos, con mi hija más grande que tiene 19 años, se alejó de mí. Yo tengo una hermana gemela y vamos a decir, se fue con ella. Y yo estaba con la más pequeña que oraba por su papá. Ella copiaba porque nosotros somos, todo lo que hacemos nosotros, nuestros hijos lo hacen. Y ella me preguntaba por su papá y yo le decía que él estaba trabajando.
hay algo que Dios siempre me ayudó a cuidar el corazón de mi hija. Nunca yo le, no recuerdo, pero siempre cuidé el corazón de mi hija, porque ella me preguntaba por qué su papá no venía, porque su papá ya estaba muy metido en las drogas, en el alcohol, tenía mucha plata, y la plata te lleva a eso, no te lleva a otra cosa. Si no estás con Dios, la plata te lleva al alcohol, a la droga o a otras cosas malas. Eh, entonces, yo le decía que su papá estaba trabajando, que él no podía venir, a veces sí le confrontaba mucho al papá de mi hija, yo le decía que no me gustaba eso, que, que él ya que se decidió eso, que, que no le mienta a su hija, que no diga que va a venir y después no lo hace. Eso fue en el 2022. Ese fue un proceso muy duro en el 2022. Pero, como digo, nunca hice ayuno. Siempre intenté hacerlo. Me acuerdo que hablaba con las chicas de mi discipulado y me decía, Maru, hacer ayuno. Y yo le decía, chicas, no puedo. Y un día iba a hacerlo, yo recuerdo, y justo me pongo a ver un video y me dice Dios, yo no quiero sacrificio, sino que obediencia. Y ahí aprendí que la mejor obediencia antes del ayuno es perdonar. Vi una gracia de Dios cuando uno perdona, cuando uno, cuando uno aprende a amar a sus enemigos, a las personas que el enemigo usa para, para hacerle daño. Porque yo un día dije, por sentimiento no tenemos que vivir, sino que por el amor de Dios. En nosotros se va a reflejar el amor de Dios al perdonar a las personas que nos están pisoteando o nos están escupiendo. Y si te pide lo que tú tienes, dáselo, porque Dios tiene el doble de lo que te puede entregar. Es un esposo nuevo. Yo me acuerdo que una vez yo soñé que Dios me había dicho, yo te voy a traer un esposo nuevo. Y yo le dije, no, no quiero un esposo nuevo. Y era nuevo y me lo trajo. En el 2022, yo tanto me aferré a esa promesa que Dios me ha hecho, que sí iba a restaurar mi matrimonio, que sí me iba a casar con él, eh, que me obsesioné y me olvidé de Dios. En el 2022, eh, ya fines de Navidad, yo sentía que mi esposo era mío. Como digo, me obsesioné otra vez a mi esposo, porque Dios me lo iba a dar. Yo, mi altivez se fue tanto que yo decía, no, nadie va a venir. Él siempre, yo le preguntaba, ¿salís con esta chica? Y él siempre me negaba. Nunca le presentó ninguna chica, bueno, que yo sepa, nunca presentó una chica en las redes sociales, nunca hubo una mujer, sino que yo sepa que estuvo con él en real, siempre eran como un hombre así libre, ¿no? Era un desastre. Eh, y yo me aferré eh, en Navidad, él me lleva a entregar, yo todas las Navidades entrego alimento a las personas que están en situación de calle y en el 2022 me ayuda a entregar en el auto, me lleva a entregar alimento. Yo voy a entregar alimento, paso la fiesta con él y había una chica que andaba con él, no lo sé, pero ese momento yo me di cuenta que yo estaba muy obsesionada con él otra vez. Aunque yo puse mi límite,
de no tenía relaciones con él. Yo, obediencia a Dios eh, por, por mí, ¿no? Y esa noche tuve tanto rencor, tan enojada, que vengo a mi casa y me arrodillo ante Dios y le digo, no quiero más esto, no me hace bien estas cosas. Entonces no, este hombre no cambió. Y yo sentía una vergüenza porque para mí todo el mundo se reía, para mí era todo en contra mío, yo era la víctima, ¿no? Otra vez me encerré en Dios. Entonces, en el 2023 empieza otro proceso de soltar a mi esposo. Porque yo oraba, me cansaba de orar, pero no veía resultados. Sí, a veces cuando él venía, peleábamos, eh, yo, yo siempre le decía, mírate, te estás destruyendo. Y él lo único que me decía que yo era la peor mujer de su vida que había conocido. Eh, entonces, en el 2023, él, no me acuerdo en qué año, él le entrega todas las cosas a su mamá, todos los departamentos, la casa, todo, el auto, la moto, todo le entrega a su mamá, le regala. Viene su mamá, toda su familia viene a vivir acá y yo pongo un rechazo hacia su familia. Estaba enojada porque yo sentía que ellos lo aceptaban, que ellos permitían eso. Y, y ella me hablaba de Dios y yo le decía, no me puedes hablar de Dios. ¿Cómo puedes aceptar que tu hijo se está marchitando? ¿Cómo puede? Y yo, no sé, algo había en mí que ya no quería. Yo me acuerdo que empezaba a salir y había algo que me costaba sacar, que era, yo fumaba marihuana y, y yo tomaba, como conté al principio. Y a veces yo me iba a tomar con mi suegra y yo venía y le decía a las chicas de mi discipulado, chicas, yo no puedo dejar esto, necesito oración, chicas. Y ellas oraban y Dios me sacaba, pero yo venía arrepentida delante de Dios. Yo, hay algo que siempre aprendí, ser sincera con Dios porque Él es nuestro creador. Ser sincero, porque si tú, hay un versículo en Proverbio que dice que el que esconde sus pecados no prosperará, más el que confiesa eh, es un 28, creo que es, Proverbios 28, creo que es, pero yo siempre fui una persona que confesó su pecado delante de Dios y delante de las personas, porque sabía que era el único que me podía sacar, porque yo no lo podía hacer. El rencor, la falta de perdón. Eh, Empecé decidí a perdonar todo. En el 2023 empieza el proceso de sanación de mi corazón y de soltar a mi esposo. Eh, Él se va a Mendoza, de donde él, y se mete ahí en Mendoza. En, en enero, febrero, yo me voy, porque su hija la quería ver y yo me voy junto a él. La mamá me paga el pasaje, todo, como yo nunca necesité trabajar. Él siempre era lo primordial, yo y su hija y mi familia, ¿no? Mis hijas también. Y algo muy importante, cuando fui allá, él estaba cada vez más destrozado. El alcohol, las drogas, todo a la noche, él estaba, pero él siempre se acordaba de Dios.
A veces, cuando él estaba en fiesta, me llamaba y me hablaba de Dios. Me decía, te llamo a vos porque vos vas a entender. Y yo decía, Dios está sobrando. Cuando, cuando me voy a Mendoza, tuvimos una pelea muy grande porque nunca yo le he visto drogado. Yo sabía que se drogaba, pero jamás yo lo vi drogado. Solamente una vez en Mendoza eh, lo veo muy, muy pasado. Y yo recuerdo cuando lo veo, me echo en el piso y empiezo a decir, Señor, Él es tu hijo, Él es tu hijo amado y rescátalo. Y empezaba, le llamé a su mamá y empecé a hablar con su mamá y le decía, Caro, Javier está mal. Nunca en mi vida lo había visto así. Se cruzaba los labios, estaba muy pasado. Jamás en mi vida lo había visto. Y ese día, llorando, le dije a Dios, por favor, sácalo de esto. Eh, Hay veces que yo cuando venía a su casa, yo venía a limpiar y yo veía yo, como digo, yo encontraba drogas y agarraba en mis manos y lo declaraba y me arrodillaba ante Dios en la habitación de él y oraba y yo le decía, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Eso fue en febrero. Y ahí fue como decir, listo, Señor, yo me voy. En febrero, en marzo vengo y le dije, no quiero depender más de él, quiero alejarme de él. En marzo vengo y armo una peluquería porque yo tengo una peluquería. Armo una peluquería en mi casa y yo le pego las cosas a Dios, dependí de Dios. Y Dios me empezó a dar clientas y con eso empecé a comprar la silla, empecé a comprar lavacabezas, las cosas que necesitaba para peluquería. Pero dependí de Dios. Porque un día yo le dije, yo solamente quiero depender de ti, de nadie más. Porque sentía tosigada, sentía que ellos pedían cuentas a mí. Y yo le decía, ¿por qué? Yo no lo acepto esto. Entonces yo sentía repugnación de lo que estaba pasando. Entonces me encerré y dije, no, me voy a alejar de eso. Entonces me alejé de la familia completa y de él también. En su cumpleaños, él quería llevarla a su hija, a festejar con él. Y yo le pedí a Dios que si era su voluntad, que no vaya, porque yo sabía qué clase de fiesta era. Y entonces justo vino mi sobrina y no fue. Eh, Ese día se enojó mucho conmigo. Después pasó poner 15 días, no lo hablé. Él vino en 15 días y él vivía en un departamento acá cerca. Y en 15 días vino y yo ya ahí le estaba soltando a mi esposo. Ahí era depender solamente de Dios. Pero en oración yo decía, bueno, tengo una esperanza. Siempre lo que él me decía me lastimaba mucho. Eh, y un día él me dijo, voy a hacer una cena con mi familia. Y ese fue, yo estaba trabajando y ese fue el golpe más grande que ha hecho, me dolió mucho. Y esa noche yo le dije a Dios, Señor, te entrego a mi esposo, te entrego a este hombre porque no me ama. Y un hombre que no me ama, sé que no te va a amar a vos. Y si el hombre que me ame, primeramente te tiene que amar a ti. Entonces yo agarré y esa noche lo solté a mi esposo, en mano de Dios. Le dije, si es tu voluntad,
Él va a venir a mí, pero con un amor verdadero hacia ti primeramente, porque siempre yo oraba que vuelva a ti, que vuelva a ti. Y esa fue la fortaleza, y ahí fue que yo lo solté a mi esposo. Eso fue un sábado. El domingo a la noche, mi esposo me llama y me dice, sos la mujer de mi vida, quiero permanecer toda la vida con vos y mi hija. Y yo le dije, no lo sé, pregúntaselo a Dios, pregúntale a Dios, porque yo no lo sé. Ahí empezó el proceso de mi restauración. Ahí fue el camino a la restauración verdadera con mi esposo. Yo le pedí que viniera el lunes, vino, hablamos un montón, él se arrepintió, oramos con mi hija, que es Valentina, tiene 7 años. En ese momento tenía 5, no, 6. Y oramos con ella. Ella estaba feliz porque su papá iba a volver. En ese momento, eh, él vino, el lunes hablamos. Esa madrugada él se fue, le di mi Biblia, se lo leyó toda la madrugada. El martes, él quiso salir de vuelta a, a hacer como antes, a salir de fiesta, esto. No pudo, porque hubo un Espíritu Santo que le convenció a él, tenía miedo. El miércoles, martes a la madrugada, a las 3:30, tocan timbre y era él, con miedo, y me dice, ¿puedo dormir acá? Y yo le dije, bañate. Le digo, si querés dormirte en la cama de... Y me dice, no, puedo dormir con vos, necesito un abrazo. Y ahí empezó la restauración. Y ahí volvió mi esposo. Eh, Vino arrepentido en el 2023, en abril, en abril, sí, en abril, esa semana decidió dejar todo, hasta el cigarrillo. Como dije, como dije, en ese momento agarré y, y empezó el proceso. Empezó él y yo le decía, él venía con amigos y seguía drogándose. Yo le dije, a mí me podés mentir, pero a Dios no. Yo le dije, cuando vos tenés ganas de fumar o esos vicios que no es de Dios, aférrate a Dios. Empecé a orar, empecé a leer la Biblia. En un momento él se empezó a comprar la Biblia. En el 2023, el día de las madres, él me pide casamiento. Yo recuerdo con las chicas que le dije que oraba, que oráramos porque yo me quería casar. Y empezamos a orar. Y un día, el día de la madre, él me viene y me dice, ¿y si nos casamos? Y yo le dije, ¿qué va a cambiar? Y le dije, obviamente que va a cambiar muchas cosas porque vamos a estar en obediencia con Dios. Él empezó a dejar todas las drogas, se alejó de todo. Y él me dijo, primeramente me quiero bautizar. Él se bautiza el 23 de diciembre del 2023 y en enero de este año, en el 2000, en el 2024, en enero del 19, me caso. El 18 me casé por iglesia, por civil, y el 19 por iglesia. Él se aferra mucho a Dios. Y somos una familia de Dios. Dejamos el alcohol, las drogas y estamos en el camino de Dios. Hoy en ese camino yo oraba por la hermana y la hermana va a dar el paso de bautizarse ahora el 27, 28. Eh, y solamente ese es un testimonio, un corto, porque es más largo, pero
ya se acaba el tiempo, pero quiero dar este testimonio para la gloria y para la honra de Dios, que Dios hizo la promesa, que cumplió y todas las promesas de Dios son un pacto que Dios hace con nosotros, sus hijos amados. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aferrarnos a Dios y soltar porque Él es el ganador que ha vencido en la cruz y quiere para salvación para muchos. Y este testimonio, ojalá que le pueda servir a muchas personas. Yo era católica, estaba en unión libre, hoy soy una hija de Dios, una sierva de Dios. Y mi familia, yo y mi casa adoraremos a Dios y serviremos. Doy gracias a Inspira porque ya mi grupo de discipulado, mi compañera, porque fueron mucho de apoyo para mí y toda la honra para la gloria para Dios. Gracias y quiero hacer una oración a Dios. Eh, Amado Dios, te doy gracias por esta inspiración que me has dado y que sea de, de inspira para todas las personas que sigan en la brecha, confiando en ti que tú lo harás, que tú eres el ganador de todas las batallas, que solamente nosotros somos instrumentos, pero más grande es la gloria que viene. Seamos servidores tuyos, Señor, y podamos cambiar al mundo y conocer tu gloria, tu honra y tu amor, Padre, que todo eres tú, Señor. Gracias. Amén.